Pues bien amigos, empecemos con este tema que es bastante interesante. Primero que nada quiero comentarles que en base a mi experiencia, que yo no sabía cuando empecé a tener estos síntomas que yo tenía un padecimiento renal crónico. Es importante mencionarlo porque pues eran síntomas que yo los asociaba con otras situaciones. De los primeros síntomas que yo empecé a tener fueron los calambres. Muchos calambres y generalmente eran en la noche. Entonces yo creía que estos calambres eran asociados o eran derivados de mi falta de entrenamiento, porque en ese tiempo yo jugaba al fútbol. Entonces yo creía que me hacía falta entrenar más y no solamente calentar un poco y salir a jugar fútbol, sino que yo creía que me estaba haciendo falta algo. Entonces yo suponía en ese entonces que esos calambres pues tenían su origen en esa acción específica. Ahora bien, es importante compartir que esto de los calambres fue muy curioso porque generalmente siempre se manifestaban en la noche y eran horribles porque eran en la pierna y eran unas bolas así, enormes, no les miento. Entonces ya se imaginarán el dolor. Pues bien, entonces estos fueron los primeros síntomas o el primer síntoma que yo empecé a tener, pero pues no sabía que era derivado a una enfermedad crónica. Y así pasó un tiempo y después empecé a notar que mi cuerpo empezaba a cambiar. Es decir, mi cuerpo empezaba a tener una forma corpulenta. Y la verdad yo me sentía súper feliz porque me veía bien, por así decirlo, porque tenía un cuerpo atlético. Pero en realidad no era eso. En realidad lo que estaba sucediendo es que me estaba hematizando, era puro líquido retenido en mi cuerpo. Y yo creía que eso era gracias al ejercicio que hacía de manera diaria. Pero dejé pasar algo muy en alto. No empecé a notar o no me di cuenta que empezaba a dejar de orinar. Y obviamente yo tomaba mucho líquido y pues ese líquido pues no salía, se quedaba en el cuerpo. Después empecé a notar que empezaba a tener cierto cansancio, ya no rendía más. El simple hecho de caminar un par de calles, un par de cuadras, hacía que me agitara muchísimo, que mi respiración se fuera por completo y me sentía muy fatigado, muy cansado y esto me generaba taquicardias. Entonces yo empecé a notar ahí como que algo ya no andaba bien. Pero en ese momento yo lo asociaba a que probablemente no estaba descansando como era debido. Entonces hasta este momento estos primeros síntomas, los calambres, el edema y el agotamiento, yo lo asociaba a otras circunstancias, no propiamente a una enfermedad crónica. Y esto muchas veces puede suceder porque no tenemos el hábito o la costumbre de ir a una revisión periódica con un médico para saber cómo está nuestra salud, aunque no tengamos un padecimiento como tal, sino que sería siempre bueno estar acudiendo mínimo una vez al año con un médico para saber en términos generales cómo estamos. Y esta es una recomendación que le doy a todo el mundo. Es bastante bueno, bastante importante el que estemos vigilando o estemos viendo cómo está nuestra salud, aunque no se tenga una enfermedad detectada. Pero bueno, retomando el tema, tenía ya estos tres síntomas que la verdad, como les digo, los asociaba a otra situación y no propiamente una enfermedad. Posteriormente empecé a tener dolores de cabeza que eran muy recurrentes, muy constantes y cada día que pasaba eran más intensos. Y yo no sabía el por qué. Yo creía que a lo mejor era el estrés o el calor, pero no encontraba el por qué. Diario, muy a menudo tenía este dolor de cabeza y estas palpitaciones y esas taquicardias. Y volvemos a lo mismo, como no había un hábito para ver o vigilar cómo tengo la salud, pues no me daba cuenta que mi presión arterial empezaba a subir. Y que esto era propiamente el causante de este malestar, de estos síntomas. Entonces llegó un punto donde yo ya tenía, sin saber que lo que me estaba sucediendo era la insuficiencia renal, cuatro síntomas muy importantes que yo
no los asociaba a una enfermedad, que eran los calambres en las piernas, el edema, el cansancio y el dolor constante de cabeza. Y a pesar de que ya existían estos síntomas, yo ignoraba por completo que estaba viviendo con un padecimiento crónico. Porque hay que aquí aclarar algo que es bastante importante. Ahorita estoy hablando de los síntomas de la insuficiencia renal, pero estos síntomas ya es cuando el problema ya está. Es decir, no hay un síntoma pre-enfermedad. Es decir, ya cuando empiezas a presentar todos estos síntomas, toda esta serie de situaciones, es porque ya hay una afectación renal bastante considerable. Y es importante aquí recalcar esto porque es bien importante. Estos síntomas que se tienen ya es cuando la afectación renal ya está avanzada. No es una señal de que te vas a enfermar, es una señal de que ya estás enfermo. Entonces sí, muy importante pues estarnos vigilando periódicamente, como les decía, nuestra salud. Y retomando nuevamente, el último síntoma que ya fue como el que detonó todo y entonces tuvimos que ir con un médico para que nos dijera qué era lo que estaba sucediendo, fue el hecho de que diario vomitaba en cuanto comía. Es decir, yo ya no era tolerante a la hora de comer. Entonces, hasta este punto, yo ya tenía, como les decía, calambres, edema, mareos, cansancio, vómito. Y cuando llegamos a este último, al vómito, empecé a sentir muchos escalofríos constantemente. Entonces, ya con todo este cúmulo de situaciones, pues evidentemente, pues algo no está bien. Entonces ya cuando empiezas a padecer todas estas afectaciones que ya son más constantes y que son más notorias y que empiezas a notar que algo no anda bien, pues es importante ya ir a acudir al médico para saber qué es lo que está sucediendo, porque evidentemente algo anda mal, muy mal. Otra cosa que yo empecé a notar ya justo antes de que me detectaran la insuficiencia renal fue mi tono de piel. Se empezó a hacer más amarilla y como reseca. Entonces ya para este punto todos estos síntomas y cómo me veía físicamente pues era notorio de que algo estaba sucediendo y que yo tenía una enfermedad. Y también es importante comentar que estos síntomas que yo les estoy compartiendo de cómo fue en mi caso esto de la insuficiencia renal no quiere decir que a todos nos suceda de la misma manera. Es decir, estos síntomas que yo les comento fueron los que yo presenté justo antes de que me detectaran la insuficiencia renal. Y estoy seguro que otros pacientes presentarán otros síntomas muy diferentes. Pero hoy quiero compartirte el cómo me fue a mí con estos síntomas que fueron, digamos, la detonante para saber que algo no estaba bien y pues que después resultó en la detección de una insuficiencia renal. Y aquí lo importante y lo que tendríamos que hacer todos, tengamos o no tengamos una enfermedad, es tener la costumbre de visitar a un médico para saber cómo va nuestra salud. No esperemos a tener ya una afectación para poder ir al médico, porque generalmente es lo que sucede. Vamos al médico ya cuando hay un daño. No tenemos como que esa costumbre de ir al médico para saber cómo estoy, aunque esté bien. Simplemente vigilar cómo va mi salud, que en mi caso fue lo que me sucedió. Aunque bueno, cuando a mí me detectan la insuficiencia renal, pues yo era muy joven, era un niño todavía, entonces ni a mi familia ni a mí nos pasó por la mente que yo estuviera enfermo de una enfermedad crónica, como lo es la insuficiencia renal. Y pues bien amigos, antes de finalizar con este video, quiero reiterar que no todos vamos a tener los mismos síntomas, pero que sí es importante tener un chequeo médico constante. Y también es importante decirlo que cuando ya existen estos síntomas es porque ya hay una afectación renal y que pues tenemos que llevar cierto tratamiento para mejorar la salud.